Continuamos aquí la mañana con Daria. En este momento recibimos a la doctora Evelyn Guerrero, miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna y del Colegio Médico Dominicano. Bienvenida, doctora, a la mañana. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias. Todo un placer para mí estar aquí representando tantas instituciones de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Muchas gracias por la invitación. En síntesis, ¿cuáles son los reclamos que tiene el Colegio Médico y la coalición referente a las AFP? Vimos recientemente que el Colegio Médico solicitó que no se utilizara. ¿Y cuál es el procedimiento? Porque uno dice, bueno, el Colegio Médico dice, ¿cómo funciona eso en función de yo como cliente de AFP Mafre, por ejemplo? ¿Cómo funciona ARS Mafre? ¿Cómo funciona eso de que el Colegio Médico diga que no se utilice mi seguro? ¿Cómo funciona y cuáles son los datos para tomar esa decisión? Mire, antes de hablar del paro que tiene el Colegio Médico, entiendo que deben entender el público, porque hay mucha gente que ve este programa, qué cosa es la Coalición por la Seguridad Social Digna. La coalición surgió hace más de un año cuando empezaron a darse las listas públicas, luego de que la bicameral solicitara al pueblo que se expresara en esas listas públicas. Entonces, nosotros empezamos a organizarnos, como les decía ahorita, más de 50 organizaciones, donde está el Colegio Médico Dominicano, donde está ADP, FAPROWAS, CONAMUCA, ASONAEM, bioanalistas, en fin, odontólogos, abogados, la sociedad civil en general, juntas de vecinos. Estamos en la Coalición por la Seguridad Social Digna. ¿Y qué es lo que busca la coalición? Bueno, nosotros aspiramos a que se haga una reforma integral a la ley 8701, que es la ley que creó el sistema actual de seguridad social, donde solicitamos que se reforme y que se eliminen tanto las ARS como las AFP. ¿Por qué? Porque llevamos ya 21 años con este sistema y hemos visto que es un sistema fallido, que es un sistema que no brinda salud, que no brinda pensiones dignas, que cuando nos toque pensionarnos en el 2030, pensiones por jubilación, las personas vamos a tener una tasa de reemplazo menor a un 30%. Si ustedes van a la CIPEN, en la cuenta de ellos, en la página, pueden encontrar la calculadora. Y en esa calculadora usted pone sus datos, cuánto gana y cuánto se supone que va a estar teniendo como tasa de reemplazo en 30 años, que es cuando se van a empezar a pensionar las personas por jubilación. Eso sí, hay que tener claro, eso serán muy pocas personas las que logren pensionarse por jubilación, porque la mayoría de los dominicanos y las dominicanas no tenemos o no tienen un empleo formal. Por tanto, podemos poner un ejemplo, si un dominicano o una dominicana gana 100,000 pesos al mes, cosa que no lo gana todo el mundo, cuando se vaya a pensionar les va a tocar aproximadamente 23,000, 24,000, 28,000 pesos mensual. Y a eso se le suma que inmediatamente tendremos la jubilación, vamos a quedarnos sin ARS, porque salimos del Seguro Familiar de Salud cuando nos pensionamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las dominicanas y los dominicanos vamos a tener, como ya se está viendo, de hecho, pensiones de miseria, y tenemos ya también salud indigna, tenemos salud con poca calidad, y todo esto porque las ARS en este caso se basan en negar los derechos a la salud. El artículo 60 y 61 de la Constitución Dominicana dice que todos y todas tenemos derecho a una salud, a unas pensiones dignas, y cuando tengamos una situación laboral como discapacidad, también debemos tener una pensión digna en ese sentido, y no se está viviendo eso en el país. ¿Iba a decir algo? Mire, yo de manera específica me gustaría, que sé que usted es médico, además de vocera de la seguridad digna, ¿no? Coalición digna. Coalición por la seguridad digna. Que nos explique lo más simple posible de qué se trata el conflicto con Mafre. ¿Por qué? Porque hace unos minutos
una compañera de trabajo expresó su preocupación porque su padre tiene una enfermedad, ¿verdad? Sí, entonces, ¿en qué estatus se encuentra ¿Y el cuál padre? es Exacto, el padre de Charmin en este Por caso. ejemplo, mi papá tiene una situación que tiene que hacerse un estudio sumamente costoso, entonces cuando... Y tiene Mafre como seguro. Entonces tengo Mafre como seguro. Y entonces, cuando vi la ¿qué noticia, opciones ¿qué le da la opciones? coalición Exacto. a esos, por ejemplo, a esos pacientes? Es decir, Que tienen un problema. que tienen un problema, así ¿qué opciones le dan? Que están sin la cobertura de servicios médicos. Miren, el tema de salud, sobre todo lo maneja el Colegio Médico, Senén lo ha explicado muy bien ayer en rueda de prensa y lo viene explicando cuando pasó el caso con Universal hace unas semanas. Y resulta que, ya que ustedes mencionan el padre de Charmin, ayer me llamó una amiga, abogada, muy preocupada por la misma situación. Ella me dijo, Evelyn, mira, explícame bien qué es lo que pasa, porque yo estoy asustada, yo me voy a quedar sin seguro y Con pago razón. mucho dinero. Sí, sobre todo porque posiblemente algunos medios no den la información en detalle de lo que se está proponiendo. Y lo que se está proponiendo es que las personas que tengan este seguro, como pasó con Universal, cuando vayan a una consulta, se atienda su consulta normal, pero la persona pague el costo total de la consulta, el médico le va a dar su recibo y él va a ir a la empresa, que es una empresa privada, y esa empresa tiene que devolverle el dinero. Ahora yo voy a interpretarlo Pero como... o sea, en este caso, y me explico, en este caso no es una consulta. Mi papá tiene una situación de salud bastante complicada y es un estudio bastante costoso y ya nosotros tenemos todo prácticamente listo y por temas de tiempo no había podido hacérselo. Y entonces ayer él precisamente me envía la noticia y me dice, mi hija, ¿qué hacemos ahora? Porque no es un Miren, estudio en una este caso, clínica. la intención del Colegio Médico es procedimientos electivos y consultas. O sea que si el señor llama a su aseguradora y también va a su centro de salud, no entiendo que tenga ningún problema. Entonces, la gente está asustada, pero no, realmente lo que busca la coalición, y en este caso el Colegio Médico, que fue que tomó la decisión, porque llámese, el Colegio Médico tiene que ver solamente con salud, pero la Seguridad Social no se limita a la salud. También en lo que el Colegio Médico Ajá. de ustedes se ponen de acuerdo, para ver si yo interpreté lo que usted acaba de explicar a todo aquel que nos está viendo en este momento, lo que la doctora está diciendo es que si usted va a solicitar los servicios de un médico de manera ambulatoria, Electivo. un cardiólogo, un ginecólogo, un oncólogo, consulta. usted tiene que ir con el dinero, que es lo que el ciudadano común no tiene, que ese es el problema, para pagar esa consulta y después solicitar el reembolso. Exactamente. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Así es, en procedimientos selectivos y en consulta. Y algo importante es que nosotros los médicos Cuando y la hablamos médica, de como le decía procedimientos ahorita, electivos, un momentito. Nosotros los médicos también somos pacientes. La gente sí, pero dice, son menos que la población. No, y tienen Pero cuarto esa- también, Pero- tienen su peso. pero no El todos, y no todos trabajamos en el el que sistema adquirió privado. una ARS, lo que hizo fue una previsión en función de que él no tiene la posibilidad de cuando se presente el problema, tener para meterse en los bolsillos. Yo diría que es una previsión de la ley, porque realmente no es que uno decide cuándo va a trabajar, yo voy a estar en esta ARS. De hecho, nosotros los empleados públicos se supone que debemos estar en el sistema público y no es así. Pero te La hablo de mayoría trabajadores cuando entramos- informales. Por ejemplo, hay trabajadores informales aquí que hicieron su previsión, que tienen, sí, es decir, aquí hay claro. trabajadores informales que dijeron, dame sacar este segurito, Bien. y pagan su seguro. Es decir, hay gente que tiene un seguro porque la ley se lo impone, porque no tiene juicio Es y la hay que mayoría. ponerse. Pero hay gente que sí entiende eso, y por ejemplo, personas pensionadas que dijeron, como aquí la ley tampoco protege, después que usted se salió de un trabajo, usted se lo llevó el diantre. Así es. Entonces, como pensionado, el papá ya está pensionado. Entonces sacó su segurito para tener su vejez, tranquila. Entonces no tiene servicio. Por ejemplo, no puede ir a su consulta del cardiólogo mañana. Ni puede ir a la consulta del urologo pasado mañana. Tiene que tener 2.000. 2.000, No, yo- 5.000. Pero también, en una otro clínica- asunto, Yo también realmente me que... tuve que valer de un amigo cardiólogo, que me reservo el nombre, y es una persona muy conocida de este país, y me dijo, no, tráeme a tu papá, porque hay que resolver.
Claro. No, y Pues Chamí no tiene esos problemas también tampoco. otra cosa es Le- que le- no tiene el esos problemas. sistema, Le entró un efectivo en esta semana. el sistema, también tenemos a la mano el sistema público, que las personas pueden ir Ay, a los doctora, ay, hospitales. doctora, no man- Y de hecho, ay, una de las propuestas es que se aumente el porcentaje Ay, del PIB que doctora. debe ir a salud pública, porque eso sería vital, o sea, eso es vital para una sociedad, que el sistema de salud público funcione bien y tenga calidad en el servicio. Entonces, para eso necesitamos también una seguridad social que brinde eso, que no solamente no solamente es tener un seguro privado, la idea es que los hospitales públicos tengan la calidad, que haya un primer nivel de atención real, que brinde la salud, la prevención que se necesita para que la gente tenga salud. Y un tema importante en la seguridad social es que la discapacidad. Actualmente, como les dije ahorita, las pensiones por discapacidad hemos visto de 3,000, de 5,000 pesos, personas que que no van a tener la misma calidad de vida y que necesitan cubrir todos los servicios y no tienen una pensión por discapacidad digna. Entonces, eso también estamos proponiendo dentro de las reformas que propone la Coalición por la Seguridad Social. Doctora, ¿el 30 o el 100% de los fondos que hay en la AFP? ¿Para qué? Para que lo devuelvan a los contribuyentes. Mire, nosotros entendemos que los fondos de pensiones son de las personas y que si bien hemos visto que en pandemia, cuando la gente se les canceló, se les mandó a su casa, las AFP siguieron ganando sumas exorbitantes, millones de dinero, 11.3 millones diarios. Sería importante que se tome la decisión de el dueño o la dueña de su dinero. Entonces, nosotros por eso estamos ahora mismo proponiendo un referéndum consultivo para que todo el que esté de acuerdo con que, porque es lo que propone la coalición, haya una reforma real e integral a la ley. Queremos reunir 150,000 a 200,000 firmas para llevar al Congreso, porque esto hay que hacerlo ya. Hace más de un año que empezaron las vistas públicas y no se ha hecho nada. Tenemos 21 años con esta ley. Cada 10 años debería revisarse la ley y no se ha hecho. Entonces, algo importante es que también esto no es un asunto de que estamos en contra del gobierno, que es contra un gobierno específico, no. Nada de esto tiene que ver con el gobierno actual, sino con todos los gobiernos, desde el que cuando inició la ley 8701 hasta la actualidad. Entonces, no es contra un gobierno, no es contra una persona, es contra el sistema abusivo que tenemos. Para el referéndum no hay que hacer una ley. No, el referéndum primero y después la ley. Pero no hay ley de referéndum. No, eso es así, muy de acuerdo. Sí, hay que hacer por ejemplo, la Constitución manda el referéndum, pero hay que elaborar una ley que le dé forma al referéndum, no la tenemos. Pero ¿Este referéndum cómo se haría? la población Un referéndum consultivo, pero consultar, que no va a tener, no es vinculante a las decisiones, sino para mostrarle el interés de la población, porque estamos claros de que... yo le llamaría un referéndum social. Exacto. Pero en ese proceso, doctora, que nos devuelvan el 30 o el 100%. Eso se tiene que discutir. Eso, como le dije, el dinero es de las contribuyentes y los contribuyentes. Por ejemplo, en Chile se devolvió, en pandemia, se devolvió 40% de los fondos de pensiones a las personas, a las trabajadoras y a los trabajadores. Y no pasó nada, como se ha advertido. De hecho, en febrero aquí tuvimos pérdidas millonarias de las que AFP. la asumimos los contribuyentes. Nosotros y la AFP así es. se quedaron siguieron ganando dinero. Yo estoy con que disuelvan el sistema actual de seguridad social, específicamente las AFP, no tanto las ARS, y que le devuelvan su cuarto a la gente. Todo eso debe de discutirse y debe de tomarse en cuenta la decisión de las personas, porque al final y al cabo, quienes somos los afectados somos los trabajadores y las trabajadoras dominicanas y dominicanos. Que estamos haciendo rico a un grupo de gente que no Exacto. necesariamente nos van a beneficiar en el futuro. Sí, de hecho la mayoría de estas compañías están dirigidas por bancos nacionales y compañías transnacionales. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que la gente se esté muriendo? Porque la gente se está muriendo, porque se les niega derecho. Hay una imagen una caricatura rodando en estos días de una enfermera que llega a la habitación del paciente. Hay un médico y el familiar. Y le dice, ya la ARS aprobó el procedimiento y el paciente ya había fallecido. Entonces, no tenemos que esperar eso, no tenemos que
que seguir, que nos digan no te cubre un medicamento, no te cubre un procedimiento. La salud es un derecho, no es un negocio, y tenemos 21 años con salud y pensiones como un negocio y como un privilegio, y no debería ser. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces con la ARS? ¿Seguir el mismo rumbo de Chile? Hay propuestas, nosotros tenemos una reforma ya planteada como coalición de 27 artículos de la ley 8701 para que se reforme. También hemos hecho estudios sobre que hemos denominado la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para uno, donde tenemos datos de lo que ganan las ARS, lo que ganan las AFP. Eso es importante que la población lo sepa. Por eso les exhorto también a que nos sigan en redes sociales como S Social Digna RD, en Twitter e Instagram. Y ahí se van enterando. Además, el día 30 de este mes, el Colegio Médico ha propuesto una marcha nacional en Santo Domingo, que va a partir desde el Colegio Médico. Ahí también estarán los libros para firmarlos, y lo que proponemos es que se haga una reforma integral a la ley 8701 sin AFP ni ARS, que se discuta y que se tomen decisiones a favor del pueblo, no de un grupo de Yo no negociantes. escucho dentro de esos reclamos del Colegio Médico Y de la coalición. Escucho toda esa cosa del seguro, pero no escucho reclamos conforme a la negación de servicios. Por ejemplo, que no cubre aquello, que no cubre lo otro, que la medicina, que esos detalles yo no lo escucho. No lo escucho, por ejemplo, que ese seguro que usted tiene, hay una clínica que te dice que no lo acepta ese porque no tiene acuerdo con ese seguro. Esos reclamos yo no lo escucho. Pero es que cuando hablamos de reforma y de eliminación de la ARS, es que eso está incluido. Miren, estamos cansados de ver en las redes sociales que una persona tenga que hacer un video y publicar que se le está muriendo un paciente, un familiar, y que el seguro no le cubre, y que etiquetan a la primera dama, etiquetan a todo el mundo para que alguien se digne a ayudar a esa persona. Eso no debería pasar en ningún país, y más nosotros que estamos en vía de desarrollo. Pero no debería pasar. La salud, como les dije, es un derecho, no es un negocio. Y sí, en todos los lugares deberían de atenderse a los pacientes porque son personas, son seres humanos y tienen ese derecho a la salud, que está en la Constitución y los derechos humanos. ¿Usted está de acuerdo también que se le pueda dar pues un espacio a las personas que tengan cualquier tipo de condición, discapacidad? A raíz de las vistas públicas que se celebraron en estos días, de hecho, de la Comisión Bicameral, que tiene que ver con la ley que se quiere aprobar con relación a lo del autismo. ¿Ustedes están de acuerdo que se pueda capacitar más médicos, que las familias que viven desesperadas, personas que no saben qué hacer, que no tienen dinero, no tienen posibilidad de llevar a un niño para darle una terapia, para darle un medicamento, porque en realidad hay niños con diferentes rangos? Entonces, ¿está usted de acuerdo con eso? Mire, de hecho, hay un grupo de personas que es DIFIMO, que es la Asociación de Personas con Discapacidad, que está dentro de la coalición y que incluso ha estado presente en las vistas públicas y exigen derechos para esas personas, porque uno tiene una vida normal, ¿verdad? Pero ellos no. Tienen una vida diferente es más sacrificada, en cuanto a salud también, y pensiones ni se diga, en cuanto a trabajo, en lo laboral. Entonces sí, deberían de existir políticas públicas a favor de las personas con discapacidad en todo el sentido de la palabra. Con cualquier tipo de condición, exacto, parálisis, autismo, con cualquier tipo de condición. Tenemos que hacer una pausa, doctora. De acuerdo. Pero le voy a dejar una pregunta. Dentro de esa reforma que ustedes plantean, dentro de ese cambio, ¿hay algunas novedades que incluir? Es decir, hay un listado de cosas que no están, que se deben ingresar como parte de la prestación de los servicios que tienen que dar las ARS a los pacientes. ¿Son pacientes o clientes? ¿Cómo es? Lo principal que la coalición ha propuesto para reformar la ley 8701 es la eliminación de las ARS y la AFP. Yo creo que si hay algo que nos ha caracterizado y que la población ha tomado también como suyo, porque cuando lo vimos en las vistas públicas, de hecho, y en toda la demarcación del país, vemos la gente que asume el tema y que está de acuerdo. Entonces, eso es lo que más ha calado, lo de
que nosotros tengamos un sistema de seguridad social sin ARS y sin AFP. Creo que es lo principal como novedad que nosotros hemos propuesto. Y sobre el tema de nosotros como profesionales de la salud, según nuestra ética médica, son pacientes, no son clientes. De hecho, Según la suya. según la ética de todos los profesionales de la salud, Según la ética. son pacientes. Entonces, La filosofía ética. sí, y nuestro juramento hipocrático, etcétera. Entonces, son pacientes porque siempre lo debemos ver así y particularmente yo los veo así y entiendo que la mayoría de mis colegas también. Pueden haber uno que otro caso, pero generalizar no es bueno, como les decía ahorita. Entonces, definitivamente, en República Dominicana, yo entiendo también que debemos abocarnos a esa revisión de la seguridad social. Pero, por lo menos de manera particular, usted plantea, o lo plantea la institución que usted representa, un 30 o un 100%, yo insisto con eso. Volvemos al tema. Porque al final la doctora es muy política. A mí me tocan casi como 1.200.000. Política diplomática. Extraordinariamente política. Bueno, Sí, mire, sí. es que eso es muy relativo. Lo digo porque usted acaba de decir nuevamente que ya ustedes tienen unos planteamientos hechos. Sí, claro. Entonces, en su propuesta, ¿cuáles son las variables que proponen Hay sobre esa personas parte? que les convendría Es decir, totalmente que le entreguen el 30%. lo que él plantea es Ustedes lo si esa posición es rígida, si esa posición es rígida, no es una posición no. rígida. Ok. Es, como les decía ahorita, el dinero es de las personas, de las trabajadoras y los trabajadores, no de las AFP. Y eso es lo que hemos visto en 21 años. Eso se tiene que discutir, eso es un tema que en Chile funcionó y aquí también podría funcionar, pero eso varía. Usted, Charmín, puede tener 3 millones de pesos, Tengo 1 millón de pico. pesos. Hay otros trabajadores que han cotizado poco y a lo mejor tengan 200.000 pesos. Lo que no entiendo, doctora, en el caso suyo, de manera específica, y escúcheme que le haga la crítica aquí públicamente, ustedes proponen que se disuelvan las AFP y las ARS, ¿no? Eso implica que le devuelvan el 100%. ¿Por qué no decírmelo así tan francamente? Porque no puedo decirle así tan francamente porque... Que devuelvan el 100% de los fondos que tienen Mire, las AFP. nosotros estamos proponiendo que haya un sistema de reparto donde aporte el empleador, el empleado y el Estado. Y tenemos también sistemas aquí que funcionan, por ejemplo, hay una BIMA de los maestros, funciona, el Colegio Médico, FAPROAS. Entonces, a ellos se les devuelve el 100% de su sueldo, algunos, depende el tiempo, en el caso de los maestros, de su sueldo. Entonces, ¿por qué no tener eso todo el mundo cuando le toque una pensión por jubilación? Pero una cantidad que sea suficiente para tener una vejez digna. Entonces, lo de la devolución, eso es relativo. Pero usted No habla es- esos son, ¿cómo que se le llama? Esos son ARS especializadas, ¿cómo se llama? Sí, son sistemas de pensiones especializados. Y el Banco de Reserva tenía eso. Exacto, entonces los diputados y las diputadas, Ay, los lo honorable senadores y los bebe senadores, café. que son los que tienen que velar por una seguridad social. Sí, pero ellos para- aportan su dinero para eso. pero no tienen el mismo Todos. sistema que tenemos la mayoría de dominicanas y dominicanos. Entonces, eso. Doctora, La muchas reforma, gracias. ¿Algún anuncio que hacer de frente a que- esas exigencias? Que nos acompañen el 30 de noviembre, 30 de noviembre. en la Gran Marcha Nacional. ¿Dónde? Colegio Médico Dominicano, ahí vamos a estar miércoles 30, vamos a marchar, vamos a tener también la firma de los libros para el referéndum y seguir apoyando todas las propuestas que tenemos desde la Coalición por la Seguridad Social Digna, que repito, somos más de 50 organizaciones de la sociedad civil que estamos ahí presentes, no solamente el Colegio Médico, ADPF, APROAS, CONAMUCA, mujeres, juntas de vecinos, ASODIFIMO, las enfermeras, odontólogos, abogados, en La fin. doctora está formada en el sindicalismo, ¿viste? No hay duda. ¿Eh? Se hace el no hay trabajo. duda. Sí. Entonces, que nos acompañen No, no, el la- 30%. Sí, la doctora está eh, formada en el sindicalismo. Tiene nada. formación de Pero es social. que tenemos más de un Social y año en la Sí. Coalición por la Seguridad La Social. veremos Digna. aspirando a diputada por el Distrito Nacional. Gracias a la doctora Evelyn Guerrero, miembro de la Coalición por la Seguridad Gracias a Social ustedes por la Digna invitación. y miembro del Colegio Médico Dominicano. Gracias y desearle éxito en esas jornadas que son un poquito intensas. Tengan cuidado si se me cae en una de esas
Que vi Todavía no me ha pasado. vi ¡Qué batalla! que el doctor se me cayó. No le pasó nada, ¿verdad, doctor? No, a Zenén no le pasó nada. Está en forma el doctor Sí, no, Zenén. sí, estuvimos en Asua hace poco Ajá. y también en San Francisco de Macorís. Qué No bien. sé si siguen las redes sociales. Como les digo, sigan a la Coalición por la Seguridad Social Digna, ese Social Digna, RD. Gracias, doctora.